Eso es. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Cómo les Buenas va? tardes. Hola, profe, buenas tardes. Hola, hola. Ahí nomás, ahí nomás. Sí, es rica. No, ahí nomás. ¿Cómo están? Ay, me uní a la clase al fin. Bien, bien por acá, profesor. No, Bien, estoy. Bien, también. bien, No, bien. Por aquí estamos bastante bien. pues, la verdad es que el mío está, pero sí, el sol. Mm. Salvi, ¿vaya a salir o no? ¿Vaya a salir? Ya, pues apúrate. Después se pone muy helado. Ay, mira que hizo calor. Sí, ahí hizo calor. Muchas veces. Pero tú, pues, sí, me tienes que avisar cuando vengáis. Dijiste que no. Pero ese día no podía. Me dijiste, fui a dejar a mi suegra. Y era justo la hora que yo estaba acostándola de hacerla dormir. Y ahora entonces. Está Cuando bien. venga de la pega, más tarde para mí, mejor. Ahí, Ahora sí, ¿cómo están? ¿Qué tal están ustedes? Muy, 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 muy buenas, buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal hoy día su día? ¿Cómo les va? Hola, Acá profe, buenas estamos tardes. cansadas. ¿Cómo está? Yo bien, bien. Me siento un poquito más descansado hoy día que ayer. La verdad, ando con algo más de energía. Pero bien, bien. Una semana un poco intensa, pero ya va pasando todo. Así que bueno, así es la vida. ¿Qué Hola, les puedo profesor. decir? Buenas tardes. Hola, hola. Ya. Me imagino, Sofía. No, el mío no tanto porque hoy día pedí algunas horitas como horas administrativas para poder relajarme un poco, porque el nivel de estrés es alto en marzo, chiquillas. Cuando estén ustedes trabajando como asistentes de la educación, la verdad es que marzo, diciembre y junio son meses muy, muy heavies, muy, con mucho vértigo, por decirlo así. Muchas cosas que ver. Marzo, por razones obvias, inicio del año escolar. Junio, primer semestre. Y diciembre, ¿cierto? Término de año. Entonces, uy, es de Puerto Montt. Ay, hombre. No, acá en Santiago la verdad es que hoy día estuvo bastante rico, calurosito. Me imagino cómo deben estar allá en Puerto Montt. Yo fui en verano hace como 3 años atrás y lo encontré bastante helado, la verdad. ¿Qué puedo decir? Pero bueno, ya. Vamos a empezar nomás, chiquillos. Denme un momento, eso sí. Espérenme.
Profe, yo no escucho nada. No se preocupen, estaba, estaba hablando de otra cosa, por eso había silenciado el micrófono. Ahora sí, ya, partimos. Chiquilinas. Entonces, hoy día, ¿cierto? Tenemos la clase de último tema, antes de la segunda evaluación que la voy a poner, ¿cierto? Hoy día. Oh, qué heavy, Sofía, ¿qué le puedo decir? Y que fome lo de su mamá, ojalá que pueda estar mejor pronto, ojalá. Hoy día entonces, chiquillas, vamos a hacer la segunda, voy a habilitar a las 10 de la noche, eso sí, para que tengan un rato para descansar, ¿cierto? ¿Qué sé yo? A las 10 de la noche voy a habilitar la segunda evaluación, ya que es del mismo módulo y que corresponde según el programa que les mandé yo al iniciar el curso, los módulos 3, 4 y 5. A nosotros, ¿qué nos queda por ver? El 5. Porque si ustedes recuerdan, ayer nosotros vimos básicamente el módulo 3 y 4 y lo dejamos listo, ¿ya? Nos falta solamente el 5 y con ese último vamos a estar en condiciones de hacer la prueba, ¿ya? Consulta, profe, Ya dígame, ¿cuánto tiempo nos va a dar para resolver la prueba? 1 hora y media. Ya de hecho, Eh, bueno, le pregunto porque la primera solamente nos pusieron 1 hora. sí, no, esa fue netamente error mío y me di cuenta muy tarde cuando la prueba estaba cerrada. Y Mm, ustedes no me preguntaron después cuánto era, po. Entonces, la verdad es que yo después no lo revisé, sí, ese fue mi error. Pero ahora estoy más atenta, por lo tanto voy a activar la prueba a las 10 y la voy a poner con 90 minutos, ¿ya? ya, gracias. ¿Cómo? Así que, no, ahí voy a cumplir mi palabra, Carmen Gloria, no voy a hacer de propaganda de político, así que voy a cumplir mi palabra y van a ser 90 minutos para que tengan el tiempo de hacerlo, ¿ya? Así que, bueno, vamos entonces a evaluar, chicas y chicos, módulo número 5, que esto ya es un tema educativo propiamente tal. Esto tiene que ver con el área más pedagógica de la función que ustedes van a cumplir, ¿ya? Que es básicamente apoyar el trabajo, por cierto, de quienes están dentro del el aula. En este caso, ¿cierto? Quien principalmente está dentro del aula es el profesor y, por supuesto, los estudiantes, ¿ya? ¿Qué es lo que usted tiene que entender? Bien claramente, es que el currículum escolar está fijado por el ministerio, chiquillas. Eso es bueno que lo sepan, ¿ya? En los establecimientos particulares subvencionados, municipales y SLEP, ¿ya? Subvencionados, municipales y SLEP. Entiéndase SLEP, chiquillas, por favor, para que no vayan a decir cualquier barbaridad, ¿cierto? Los SLEP son los servicios locales de educación pública. Aquí se lo estoy anotando también. Listo. Ahí sí. Entonces, lo que se pasa de contenido en Chile lo fija el Ministerio de Educación y se adhieren a ellos obligatoriamente particulares subvencionados, colegios municipales y colegios pertenecientes a los SLEP. ¿Qué pasa con los particulares pagados? Esto es bueno que lo sepan. Los particulares pagados pueden solicitar, ¿cierto?, autorización al Mineduc, en este caso al Ministerio de Educación, al Mineduc, para plantear sus propios programas, ¿ya? Sus propios programas de estudio. Por eso, por ejemplo, si ustedes se han fijado en los colegios particulares pagados, ellos tienen otros programas, no ven lo mismo en primero medio, en segundo medio, en tercero medio, cuarto medio. Ponen sus propias asignaturas, ponen contenidos, por ejemplo, más al tema europeo,
Entonces, no están necesariamente asociados a lo que el Mineduc les pide. Profesora, los SLEP, Dígame. explicarle un poquito cómo funcionan. Ya. No me voy a extender tanto porque en realidad, a ver, para efectos prácticos es relevante para nosotros, pero no tanto. Los SLEP son, a ver, es el cambio que se hizo para sacar a los colegios de las municipalidades, ¿ya? Porque si ustedes recuerdan, en los 80, con la reforma que hizo Pinochet, ¿cierto? Los colegios que eran del Estado pasaron a las respectivas municipalidades. Por lo tanto, fueron las corporaciones municipales, a través de sus direcciones de educación, su departamento de educación, ¿cierto? O la corporación, digamos, municipal en el área de educación, fueron los que se hicieron cargo de los colegios, del financiamiento, de todo lo demás que ocurre, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que hace unos años atrás, hacia el 2017, se empezó a plantear fuerte en el debate los bajos resultados del sector público ven en las pruebas estandarizadas, ¿cierto? Tanto nacionales, como el caso del CIMSE, como internacional en el caso de la prueba PISA, que es una prueba que se hace con países europeos versus latinoamericanos, incluyendo Chile. Y esos bajos resultados ha hecho eh, que en definitiva se haya planteado la necesidad de que la educación pública no siga dependiendo de las municipalidades, porque se cree que las municipalidades en el fondo no invierten todos los recursos en educación, cosa que por cierto no es mentira. Entonces, ¿qué es lo que se estableció? Crear entidades que no fueran, a ver, que fueran independientemente del ministerio, si bien son públicas, pero no dependen tanto directamente del Ministerio de Educación, que se hicieran cargo de estos colegios y de su administración general. Ahí nacen los servicios locales de educación pública. Los servicios locales son entidades que son autónomas, es decir, tienen sus propios procesos y todo lo demás, dependen del Ministerio de Educación, pero se hacen cargo o van quitándole los colegios a las comunas y por lo tanto pasan a ser parte de ese SLEP. No sé si me explico ahí o si se entiende de mejor manera. Sí, Profe, profesora. No, que hable no. yo, Dale, no. lo que yo entiendo del SLEP, porque nosotros el próximo año pasamos Estación Central. Si bien los colegios son municipales y dependemos directamente del municipio, ¿cierto? Son empleados Sí, municipales. Ahora correcto. con el SLEP se unen 3 o 4 comunas y de esas se fusionan y hacen solamente, a ver, en forma sencilla, como una directiva, y eso depende directamente del Estado, del gobierno. Pasamos a ser empleados públicos. Correcto. O sea, en Así. realidad técnicamente ya lo son, ¿ah? Porque las municipalidades, en el fondo, todos los que trabajamos en el sector público, en colegios municipales, somos funcionarios públicos para efectos del caso. Claro, Solo que pero nos para todo cambia el la mundo somos dependencia. empleados, claro, que para todo el mundo somos empleados municipales. Y Claro, entonces, y es cierto lo que usted, que todos los fondos no llegan, porque, por ejemplo, el tema de los bonos que sean anual y esas cosas, no llegan nunca acá a nosotros los empleados. sí, es Entonces, verdad. ahora, ¿qué va a pasar? Está Se van plata. a funcionar una cantidad de comunas y eso se llama SLEP, servicios locales. Se van a unir, se van a fusionar una cantidad de comunas y van a hacer como su propia directiva y los fondos van a llegar directamente del Estado. Exacto. Entonces, lo que nos cambia en el fondo, a ver, los que trabajamos en el sector público, seguimos siendo eh, funcionarios públicos, pero lo que nos cambia es el sostenedor, como bien tú decías. Pasamos a ser colegios de la municipalidad a pasar a ser parte del Servicio Local de Educación, ¿ya? Pero el Servicio Local de Educación no depende de las municipalidades, es autónomo de las municipalidades y en algunos aspectos también es autónomo del Estado, por lo tanto varía bastante en ese aspecto. Claro, porque ahora Ahora, dicen que, no sé, por este caso, actualmente dicen que el alcalde es nuestro jefe directo. Y ya cambiando el SLEP, la figura cambia y no va a ser el alcalde. no, es el director ejecutivo del SLEP, ese, el que Claro. es jefe, digamos. Mm. Así que es un cambio administrativamente bastante importante. Ahora, ¿qué tengo que tener yo en cuenta? Eh,
Los colegios, entonces, no son independientes para decidir qué es lo que pasan o no pasan. Está determinado por el ministerio y el currículum, es decir, los contenidos que se pasan son bastante rígidos, ¿ya? Lo que uno puede hacer en ese sentido es cambiarlos de distribución, a lo mejor algunos que estaban al final pasarlos al principio y otros, pero nosotros no podemos llegar y cambiar lo que se pasa en el programa de estudio, ¿ya? ¿Por qué? Porque además el programa de estudio trae algunas cosas que es bueno que usted sepa. ¿Ya? ¿Qué es lo que trae? Trae declarado las habilidades que busca lograr el estudiante, habilidades, actitudes, contenidos y aprendizajes que espera, ¿cierto?, que el estudiante logre. Por eso no es llegar y cambiarlo, porque el ministerio en el fondo plantea para ciertos niveles que existan ciertos aprendizajes que los estudiantes tienen que cambiar, o sea, o tienen que lograr, más bien dicho. Ahora, ¿yo tengo que tener en cuenta esto? Sí, porque ¿cómo yo voy a poder organizar todo lo que tengo que ver en el año mediante un instrumento que a los profes en general no nos gustan, chiquillas, pero que se llaman planificaciones? ¿Ya? Ojo con eso. Y las planificaciones pueden ser de tres tipos: clase a clase, mensual y anual. ¿De qué va a depender, chiquillas? Del colegio. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Porque hace años atrás, no recuerdo exactamente en qué año en este momento, el ministerio mandó una circular donde establecía que cada consejo iba a decidir cuál era la forma del formato de planificación, si era clase a clase, si era mensual o si era anual. En el que yo trabajo, por ejemplo, nosotros tenemos una planificación semestral. En otros que he visto particulares subvencionados, planificaciones clase a clase. Ahora, las dos son pesadas, sí, porque en el fondo, ¿qué es lo que ocurre? Uno tiene que declarar en esa planificación qué es lo que va a hacer, en el tiempo, los recursos que va a ocupar, ¿cierto? Etcétera. Por lo tanto, es bastante variable y va a involucrar agobio. Ahora, lo que tiene, eso sí, a su favor, es que te permite ordenarte con lo que tú vas a ver en determinado tiempo, ¿ya? Es que de hecho, Sofía, los colegios privados, a ver, lamentablemente se ha instalado en Chile la idea de que mientras más recursos tú tengas, la educación es mejor. Y los resultados, al ver los resultados de las pruebas estandarizadas, la PAES y CIMSE, dan cuenta de que efectivamente así es. El tema es que eso le deja un gran desafío a la educación pública, porque en el fondo, ¿cómo equipara eso? Si los recursos de la educación pública son los mismos. En cambio, en el sistema privado, el dueño del colegio puede poner el valor que quiera en el colegio, ¿no? Entonces, hay un gran desafío ahí. Chiquillas, ¿estamos claros hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? Profesora, eso Dígame. de ¿cómo? Ay, es que me le fue la palabra, que tienen todos los colegios, me dice usted, como Maya, Programa de estudio. el programa de estudio, es que se me va la... Ya no se El preocupe. privado no sigue ese mismo, ¿cierto? A veces sí, Pero ellos sí, igual tienen, sí, también. claro. Lo que pasa es que los particulares pagados tienen libertad de escoger si quieren quedarse con el plan del ministerio o si pueden modificar otro, ¿ya? Pero la mayoría lo modifica. De hecho, le pide autorización al ministerio para modificar los planes. En el caso de los municipales, generalmente no hay modificación de planes. En el caso del particular subvencionado, en casos excepcionales, solicitan modificar planes. Pero los, eh, los particulares pagados tienen libertad para poder hacerlo. Ya, no sé si ahí te respondo la pregunta. Sí, profesora, sí, mi duda era que si ellos podían seguir, como dice usted, los pueden seguir, pero pueden modificar también. Sí, puede modificar perfectamente. Sí. Y de hecho agregan. Habitualmente lo que hacen es agregar. Por ejemplo,
agregan historia de, si son por ejemplo un colegio alemán, a veces han agregado ramos de historia de Alemania, si son british o ingleses, digamos, le dan más horas a inglés, por ejemplo. Entonces, va a depender de lo que ellos, digamos, de los recursos que tengan, por supuesto, y además de lo que estén buscando formar en los estudiantes. Es decir, esto está vinculado con la misión y la visión incluso, ¿ya? Y ellos plantean en este caso programas de estudio que estén acordes a esa misión y a esa visión, ¿ya? No sé si ahí termino de contestar la pregunta. Sí, profesora. Súper. Ahora, cuando yo voy a planificar, chiquillas, les va a pasar a ustedes con el trabajo con el docente o a nosotros los docentes, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Primero, las características del grupo curso, ¿ya? A pesar de que no siempre esto se hace en clase, ¿ah? Yo no les voy a decir que esto pasa idealmente en clase, no. Se debiera hacer, pero no siempre pasa, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos la idea de que cada curso es diferente. Todos los cursos son distintos, nunca hay dos iguales. Pero ¿cuál es el tema? Que cada grupo tiene una manera de aprender que es diferente. Y se supone, digo, se supone que en la planificación yo debiera contemplar eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor el curso de segundo A son o aprenden moviéndose, pero el segundo B a lo mejor aprende leyendo. Entonces, ¿qué debiera hacer yo en la planificación? Incorporar actividades que me permitan dar respuesta a cómo ellos están aprendiendo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces los profesores por tiempo no hacen ese ajuste, ¿ya? Y hacen una planificación más bien estándar, que les sirva para todos los grupos por igual. ¿Me explico? Ahora, ¿está incorrecto eso? Técnicamente sí, pero ya cada profesor dentro de la sala es que finalmente hace los ajustes, viendo las características del curso que tiene. A eso me refiero con la diversidad de niveles de aprendizaje, porque cada persona y cada curso aprende de forma diferente. ¿Ya? Ojo con eso. Miren este segundo punto, el tiempo real con que se cuenta. ¿Por qué? Porque yo puedo haber hecho una planificación muy estupenda. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si se me corta la luz cuando estoy haciendo clase? No A puede ver, hacerlo. No puede hacer la clase. o sea, se puede, pero voy a tener que buscar en el mismo momento otro método para poder seguir haciendo la clase, ¿cierto? Y es lo que se debiera hacer en realidad. Y aquí no es que yo quiera hacer de peladora a mis propios colegas chiquillas, pero no está bien que un profesor, por ejemplo, si se le cortó la luz y tenía el data ahí, digamos, ocupándolo, él debería ser capaz perfectamente de hacer otra clase, ocupando solo la pizarra, por ejemplo. ¿Ya? Ojo, siempre los profesores nos han dicho que nosotros si no tenemos que tener un plan B, por si el plan A se cae. De hecho, yo tenía un profesor en la universidad que nos decía que teníamos que tener A, B, C y D, porque si fallaba alguno de los métodos de clase, uno tenía que seguir avanzando, ¿no? De otra forma, pero seguir avanzando. ¿Ya? Ahora, ¿por qué mencioné esto? Porque en la planificación yo puedo tener, como les decía, declarada una clase maravillosa para 90 minutos, pero a lo mejor no voy a tener 90 minutos, voy a tener 80, voy a tener 70. Consideremos, por ejemplo, que estamos en clase y que aquí las chiquillas que trabajan en los colegios lo saben. Uno en marzo está entretenido, tratando de hacer callar a los chiquillos, se quedan callados y llega el señor de la biblioteca a decirnos que tienen que ir a buscar los libros. ¿Les ha pasado? Uno está feliz porque los chiquillos recién se quedaron callados y llega el señor de la biblioteca y nos dice, ¿sabe qué? Tienen que ir a buscar los libros los niños. Y uno es como, oh, porque sagradamente cuando van a buscar los libros pierden al menos 10 15 minutos, tranquilamente. Profesora, en el colegio donde estoy yo, se los van a entregar a la sala. Allá en el colegio de trabajo yo, los niños tienen que ir a buscarlo a la biblioteca. El tema es que, para efectos del caso, aunque se lo entreguen en la sala o vayan para allá, uno pierde tiempo. ¿Se fijan? Y ese tiempo no está declarado en la planificación. Pero son cosas que pasan, ¿ya? Las prácticas pedagógicas que han dado resultados satisfactorios, sí. Idealmente, chiquillas, en pedagogía,
Si algo me resulta bien, yo debería repetirlo, ¿cierto? Y lo que se busca ahora en los colegios es implementar lo que se llama el trabajo colaborativo. ¿Qué significa esto? En otras palabras, poder compartir con mis colegas las experiencias de aprendizaje, exitosas o no exitosas. ¿Por qué? Porque las exitosas le pueden servir a otro colega, ¿cierto? Para su propia clase, para otro curso incluso. Pero si no es exitosa, también nos sirve compartirla, porque en el fondo quizá el colega te puede dar otra mirada con respecto a lo que tú a lo mejor implementaste de mala forma. ¿Me explico? Y ustedes como asistentes de la educación también deben trabajar colaborativamente. ¿Por qué? Porque les va a pasar que algunos de ustedes van a tener más o menos llegada con los chiquillos. Mm. Y eso, obviamente, para una persona que quizás no tiene tanto contacto con ellos, usted puede ir ahí ayudándolo para que desarrolle esa habilidad. ¿Ya? ¿Se entiende hasta aquí, chiquillas? ¿Estamos bien? Ya. O sea, sí, sí, profesora. Ya, súper. Ahora, cuando yo voy a planificar, tengo entonces que tener lo siguiente: claridad sobre el objetivo de aprendizaje. Porque en el fondo, cuando yo estoy planificando según objetivo, estoy pensando en qué es lo que quiero que los estudiantes aprendan. ¿Ya? Ojo, ¿qué es lo que quiero yo que ellos aprendan? De acuerdo a lo que el ministerio me pide, ¿cierto? Ahí yo puedo hacer el énfasis como profesional de la educación, diciendo en el fondo qué es lo que yo quiero que ellos aprendan. ¿Y para qué quiero que aprendan esto y no aprendan otra cosa, por ejemplo? ¿Qué es lo que quiero lograr con eso? ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ya. Ojo, y para poder probar si los chiquillos están aprendiendo, yo tengo que hacer lo que se llama como evaluar. Ojo, ¿qué será evaluar en términos educativos? ¿Qué creen ustedes que sea? Evaluar es como saber lo que saben o no, o hacer como una Eh, evaluación del conocimiento, algo así, ¿o no? Exacto, exacto, exacto. No confundir, y aquí vamos a hacer al tiro la clarificación, no confundir calificar que evaluar. ¿Ya? Ojo, cuando yo estoy hablando de evaluar, estoy refiriéndome a un proceso por el cual, ¿cierto? Se monitorea y analiza el proceso educativo, ¿ya? Mediante indicadores. ¿Qué indicadores? Los que me den en el ministerio o los que yo como profesor redacte, ¿ya? Ojo con eso. Pero la evaluación, chiquillas, no necesariamente tiene una nota. Ojo ahí. Eso es bueno que ustedes lo tengan en cuenta. Yo puedo evaluar de diferentes maneras, no necesariamente poniendo una nota, ¿ya? Ahora, cuando hablo de calificar, estoy asignando una nota o un desempeño, por decirlo así, a una actividad realizada por los estudiantes. Por lo tanto, cuando usted diga, ¿lo van a evaluar con un 7? No, lo van a calificar con un 7, ¿ya? ¿Qué es lo que fue? Que esa evaluación fue muy buena, pero que se plasmó en una calificación de un 7. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ya. Por lo tanto, y aquí no quiero ponerlas como apoderadas ahí majadera, pero se supone que toda evaluación debiera traer objetivos y debiera traer indicadores de evaluación en ese aspecto. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Por qué? Porque idealmente en el proceso educativo, chiquillas, él o la estudiante debe conocer, es su derecho en el fondo, debe conocer
¿Qué se le va a evaluar? ¿Cómo se le va a evaluar? Es decir, si va a ser mediante prueba, mediante una presentación, ¿cierto? Si va a ser mediante un juego de roles, por ejemplo, etcétera. ¿Y cómo se le va a calificar? ¿Ya? Es decir, si no, la nota va a ser de 1 a 7, de 2 a 7, por ejemplo, etcétera. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? No, profe, está todo claro. Ya, súper. Profesor, entonces calificar sería como la nota que le van a colocar. Toda la razón. Y la evaluación Y es el proceso. evaluación es lo que le van a preguntar o los conocimientos que debe saber. Ese es mi estudiante. Bien, usted entendió. Y la evaluación se da siempre. Yo puedo evaluar, imagínense ustedes, miren, les voy a poner un puro ejemplo. ¿Cómo yo puedo evaluar a un niño en una prueba? Súper simple, preguntándole qué hizo en la clase. ¿Qué aprendiste hoy día, hijo? Cuando llegue su hijo al colegio o su hija, si es que a los que son papás, pregúntenle, ¿qué aprendiste hoy día? Y el niño te va a decir, hoy en historia nosotros aprendimos, no sé, que la monarquía absoluta estaban en Europa, por ejemplo. Ahí lo estoy evaluando, po. ¿Por qué? Porque no le estoy poniendo una nota, pero estoy verificando qué es lo que él podría haber aprendido. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Esa es una manera muy, muy sencilla de evaluar. Profesora, igual que una vez, una profesora me decía que un niño le hizo una prueba así escrita y el niño no respondió nada, pero ella le preguntó verbalmente y el niño sabía todo, pero no sabía cómo expresarlo en la hoja. Es que ese es el tema. Susana, usted tocó un tema muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque eso da cuenta de cómo yo, profesora, conozco a los estudiantes que tengo. ¿Por qué? Porque yo puedo usar un instrumento estándar como una prueba, ¿cierto? Pero no todos los estudiantes van a reaccionar de la misma forma frente a una prueba. ¿Por qué? Porque sus niveles de aprendizaje son diferentes. Ese es el asunto. Y sus habilidades para contestarlas son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos profes? Y a mí por experiencia personal también lo he hecho. Cuando un estudiante quizás no se defiende bien escribiendo, a lo mejor yo lo voy a llamar y le voy a decir, mijito, venga para acá, respóndame esta pregunta. ¿Ya? Entonces, ese es el asunto. Uno como profesor, y ahí está la clave de la planificación. Yo tengo que conocer al curso que estoy evaluando, ¿ya? Por eso en marzo habitualmente lo que se hacen son evaluaciones diagnósticas, porque lo que nosotros necesitamos es ir conociendo al curso que estamos tomando, ¿ya? Y a partir de eso empezar a formular evaluaciones. ¿Se entiende? Sí, profe, Va. súper claro. Profe, Perfecto. Entonces, una vez que yo tengo claro cómo el curso aprende, ¿cierto? Yo voy a formular instrumentos de evaluación y en esos instrumentos voy a poner el objetivo y voy a poner qué es lo que espero que los alumnos logren. Por lo tanto, esos van a ser los indicadores de evaluación. Ahora, ¿de qué va a depender eso? Del nivel de desarrollo de los niños. No es lo mismo una prueba básica que una prueba de media. Ya son diferentes. Por eso, por ejemplo, de la media se da mucho que en tercer y cuarto tú tienes pruebas de alternativa de la A hasta la E, ¿cierto? Pero en básica, por ejemplo, una prueba de alternativa de tercero básico va a tener ABC. ¿Ya? En la básica, en el segundo ciclo básico, de quinto a octavo, va a ser ABCD, por ejemplo. ¿Ya? Entonces es muy variable. Es muy, muy variable. Y lo otro que tengo que tener claro en una planificación son las actividades de aprendizaje que voy a hacer. ¿Cómo voy a hacer que los chicos aprendan? ¿Solo con pruebas? ¿Voy a hacer que investiguen? ¿Voy a hacer que trabajen? ¿Voy a hacer que presenten? ¿Voy a hacer que creen? Eso va a depender de lo que cada profesor quiera o busque. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí, chicas? Muy difícil.
Todo claro, profe. Lo que les estoy explicando ahora es lo que uno habitualmente empieza viendo en el ramo de evaluación, para que ustedes más o menos sepan, ¿ya? Ahora, aquí les voy a decir al tiro que en evaluación hay dos tipos de evaluación grandes que uno ocupa. Las evaluaciones formativas, que son habitualmente llamadas evaluaciones de proceso. ¿Por qué? Porque buscan monitorear el aprendizaje de los estudiantes, pero no necesariamente llevan una calificación, ¿ya? Ojo con eso. Ojo con esto. Por ejemplo, ¿cuándo yo puedo hacer evaluaciones formativas? Cuando, por ejemplo, al final de la clase, chiquillos, pásenme los cuadernos, voy a mirar qué es lo que tienen hoy día y los voy timbrando. Ustedes me dirán, ¿pero qué está evaluando ahí? Que el niño tenga desarrollo de contenidos, actividades y habilidades. ¿Se entiende, no? De hecho, las tías de los cursos chicos, las profes de que son de básica del primer ciclo básico, me encantan los timbres que tienen porque tienen, o al menos a lo mejor se me está cayendo el carnet, chiquilla, pero por lo menos en mi época, las profes que eran de primer ciclo básico tenían caritas felices o caritas tristes. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Al final de la clase, o cuando uno terminaba una actividad, ¿cierto? A uno le ponían una carita feliz o le ponían una carita triste, por ejemplo, si usted no tenía hecha la actividad. Ustedes me dirán, ¿y eso es una evaluación formativa? Sí, porque en el fondo, si tengo la carita feliz, es porque seguí la instrucción e hice la tarea. Si tengo una cara medianamente triste, es porque algo me faltó, ¿cierto? Y la tía, por ejemplo, o la profe me dice, le faltó llenar esta parte, por ejemplo. Y si tengo una carita muy triste, es porque definitivamente no logré llegar a lo que se esperaba y probablemente la profesora va a retomar la otra clase ese tema. Así que, ojo, las evaluaciones formativas no siempre tienen nota. Las evaluaciones sumativas es diferente, ¿ya? Las evaluaciones sumativas son aquellas que buscan evaluar contenidos, ¿cierto? De una o varias clases o unidades y que se expresa en una calificación. Por ejemplo, no sé si a ustedes ya en los colegios, los que son mamás, le entregaron el calendario de evaluaciones. ¿Se lo entregaron ya? ¿O todavía no? ¿O no tienen hijos? Yo recuerdo que tenían algunos, sí. Ya, en Por unos aquí sí. aún no le entregan ningún calendario de, de evaluaciones, pero está en proceso. Ya, perfecto. Cuando le entreguen el calendario de evaluaciones, esas evaluaciones habitualmente son todas sumativas. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Por qué? Porque se van a expresar en una calificación que usted va a ver en el certificado, ¿cierto?, de nota que le pasen de su hijo. Esas son habitualmente todas sumativas. Generalmente las evaluaciones formativas el profesor las hace clase a clase, pero las sumativas son las que generalmente van en los calendarios, para que usted más o menos entienda la diferencia. Ahora, siempre entonces que yo estoy planificando, tengo que definir cuántas evaluaciones formativas voy a hacer y cuántas evaluaciones sumativas voy a hacer, ¿ya? ¿Por qué? Y aquí está lo otro que tienen que saber. En todo colegio, aparte de un reglamento de convivencia, existe un reglamento de evaluación. Y el reglamento de evaluación es el que establece los derechos que tienen los estudiantes, los deberes que tienen los estudiantes, pero establece también el número de notas por asignatura. ¿Ya? Ojo con eso. Ojo con eso. Por eso el profesor tiene que tener definido cuando planifica cuántas evaluaciones formativas y sumativas tiene que tener, porque tiene que alinearse, por supuesto, al reglamento de evaluación. ¿Ya? Ojo con eso. Ahora, yo también les decía a ustedes que
de planificaciones, ¿cierto? Hay diferentes tipos. Habitualmente está la anual, donde uno pone todos los contenidos que se van a pasar en el año, lo hace de manera muy general, colocando, ¿cierto?, las actividades que va a hacer, etcétera, etcétera. Luego está la planificación de la unidad. ¿A qué me refiero con la unidad? La unidad del programa de estudio que tiene cada asignatura. Entonces yo tomo todos los contenidos, todas las habilidades, ¿cierto? Y las vacío en una planificación. Y la otra son las planificaciones de clase a clase. Es decir, el profesor planifica lo que va a hacer esta clase, la próxima que tenga en la semana, ¿cierto? Y así con todas las semanas del año. ¿Estamos claras hasta aquí, chiquillas? ¿Alguna duda que me quieran ustedes preguntar? ¿No? Avancemos entonces. Ahora, lo que usted tiene que saber es que para poder definir qué cosas nosotros pasamos en el colegio, ¿cierto? Todos los colegios utilizan los planes y programas de estudio. Esta distinción es importante que ustedes la sepan. Cuando yo hablo de plan de estudios, me refiero a la cantidad de horas que tienen las asignaturas, que tienen cada una de las asignaturas. Ojo con esto. Por ejemplo, chiquillas, especialmente aquí las que tienen hijos. ¿Cuántas horas a la semana su hijo tiene historia en, en sexto básico? ¿Alguno de ustedes podrá contestarme eso? ¿Cuántas horas a la semana tiene? 2 veces a la semana. Por lo tanto, tiene al menos 4 horas. Entiéndase que cuando estoy hablando, chiquillas, de horas, estoy hablando de horas pedagógicas, ¿ya? Por si acaso. A pesar de que es un poco obvio, pero es bueno que lo sepan. Y cuando estoy hablando de horas pedagógicas, son 45 minutos. ¿Ya? Esto es muy bueno que lo tengan en cuenta. Bien, Sofía, son 4 horas pedagógicas. Y por ejemplo, en tercero medio, ¿tienen horas de historia los niños? ¿Sí o no? Sí, ¿Mm? ¿no? En- En los colegios técnicos no tienen, ¿no? Tal cual, Susana. Para allá voy. Es bueno que ustedes manejen estos cambios que a lo mejor las puede sorprender, pero por una reforma que se hizo el año 2018, ¿ya? Historia en tercero y cuarto medio pasa a ser una asignatura electiva. Pasa a ser una asignatura electiva. ¿Qué significa esto? Que en el fondo los estudiantes que quieran tener historia la eligen. Los que no, no van a tener historia. Ustedes dirán, ¿y cómo no se pasa historia en tercero y cuarto? ¿Qué se pasa? En tercero y cuarto medio se pasa otra asignatura que se llama Educación Ciudadana. Ahora, ustedes me dirán, ¿y cómo yo tengo que hacer eso? Porque el ministerio, ¿cierto?, estableció cambios. Y esos cambios se expresaron en las bases curriculares. Que las bases curriculares, chiquillas, son todo lo que todos los profes tenemos que pasar en Chile, desde pre-kinder hasta cuarto medio. Definen todo. Las bases curriculares definen los contenidos que yo voy a pasar y los aprendizajes que quiero lograr con los estudiantes, además del tiempo que tengo para cada una de las unidades del programa de estudio. ¿Ya? Ojo, por ende, ¿cómo se entiende el programa de estudio? Como aprendizajes, habilidades, contenidos y actitudes que los estudiantes tienen que tener en cada una de las asignaturas. ¿Vamos bien hasta acá, chiquilla, o todavía con algunas dudas? Es que de hecho, Sofía, eso tiene que ver precisamente con la distribución que les decía.
Los planes y los programas de estudio van cambiando según ciclo, ¿ya? Ojo con eso. Por ejemplo, en tercero y cuarto se reducen las horas de lenguaje y matemática, pero en primero y segundo tienen más horas que, por ejemplo, historia, ¿ya? Entonces, muy variado. Es muy, muy variado. De verdad, chiquillas, no hay ninguna duda porque esto es teoría educativa que puede ser un poco densa para ustedes, pero es lo que tenemos actualmente. ¿De verdad vamos bien? Profesora, Sí, dígame nomás. lo que pasa que, bueno, mi hija estudia en un colegio técnico y prácticamente le disminuyen casi todas las horas, o sea, casi todo lo que le hacen es taller según la carrera técnica que van a sacar. Ellos, casi todo es eso, relacionado con eso, y casi no tienen las horas que tenían antes de otros ramos. Exacto, porque lamentablemente, Susana, iba a sonar, a ver, va a sonar quizá un poco feo lo que voy a decir, ¿ah? Pero los colegios técnicos buscan generar mano de obra, ¿ya? Versus un científico humanista. El científico humanista tiene la mirada de primero a cuarto medio de formar estudiantes que puedan rendir una buena PAES e ir a la universidad o ir a la educación superior, en cualquiera de sus variantes. Pero los colegios técnicos tienen una mirada más bien de formar sujetos que cuando salgan de cuarto medio puedan insertarse rápidamente en términos laborales. No debiera ser así porque los chicos están cambiando los gustos y cada vez se ha comprobado más que los chicos de colegios técnicos quieren seguir cosas incluso que son diferentes de su carrera en la universidad o en instituto, pero quieren salir de solo el tema de su carrera, propiamente tal, pero el énfasis que lamentablemente está instalado en la educación técnica es ese, que el estudiante cuando termine cuarto medio se puede insertar laboralmente rápido, pueda trabajar rápido. Sí, pues no salen preparados para la prueba, Exacto. Y es por lamentablemente eso, es así. es que de hecho el enfoque de los técnicos lamentablemente es así. Ahora, ojo con la prueba, Susana, hay que hacer una salvedad bien importante. ¿Qué es lo que ha hecho la PAES o qué es lo que ha hecho el DEMRE? De hecho, Sofía, efectivamente, historia selectiva en tercer y cuarto medio. ¿Qué es lo que ha hecho el DEMRE? Que es el DEMRE es el encargado de coordinar el proceso de la PAES, para que ustedes más o menos sepan. Lo que ha hecho el DEMRE es hacer algo mucho más justo. ¿A qué me refiero con esto? La PAES tiene contenidos de séptimo, segundo medio, ¿ya? Y no en todas las áreas. Por ejemplo, en ciencias tiene contenidos de básica, pero por ejemplo, la PAES se focaliza fundamentalmente en primero y segundo medio. Tiene algunos contenidos en el caso de la prueba de ciencia que se toman en séptimo y octavo, pero la PAES tiene su foco en primer y segundo medio. ¿Por qué? ¿Por qué no toma los contenidos de tercero y cuarto? Por los electivos. Y no solamente por eso, porque esto también beneficia a los colegios técnicos. ¿Por qué? Porque los colegios técnicos, si bien tienen talleres en primer y segundo medio, son talleres introductorios a la carrera. La especialidad la sacan ellos en tercero y cuarto medio. Ojo con eso. También, es importante que lo sepan. Los colegios que tienen un perfil técnico le enseñan la carrera full en tercer y cuarto medio. Primero y segundo debieran tener una malla que fuera, o sea, un plan de estudio que fuera bastante parecido, ¿ya? Solo que a ellos les colocan talleres introductorios en su área, pero los contenidos en general debieran ser bastante parecidos, ¿ya? ¿Estamos bien hasta acá? Eh, Ojo, no, ahí hay que hacer una salvedad, Sofía. No, las notas de enseñanza media rigen por igual, primero, segundo, tercero y cuarto, ¿ya? Ojo con eso. Esa es esa información es errónea. ¿Por qué? Porque las notas de enseñanza media, el NEM, para efectos del caso, son notas que van desde primero a cuarto medio. Por lo tanto, son igual de importantes las notas que se sacan en primero medio como las que se sacan en cuarto medio. Porque lo que busca el NEM
es premiar la trayectoria del estudiante. Aunque suene también, e insisto, un poco discriminador, lo que el NEM quiere es que los alumnos que tuvieron buenas notas en la media tengan más facilidades para llegar a la educación superior. ¿Por qué? Porque se cree que en el fondo, a ver, ¿cómo decirlo? Porque se proyecta que aquellos estudiantes que tienen mejores notas en la media tienen hábitos de estudio que les permitirían enfrentar de mejor manera la educación superior que un estudiante que tiene malas notas. Por eso se le ha dado tanto realce, nada más que eso. Pero las notas, Sofía, son iguales, de primero a cuarto medio, tienen la misma importancia, ¿ya? Por eso a los chicos de media siempre hay que recomendarles que ellos estudien, que partan la media enfocados en la PAES, en su promedio de nota, porque en el fondo es su colchoncito de ahorro para la universidad, por decirlo así. ¿Vamos bien hasta ahí? Para no desviarme tanto del tema. Profesora, igual se le agradece que nos conteste porque uno tiene hartas dudas de muchas cosas. Igual es importante saberlas, aunque no esté ahí en la materia. No, claro, pero es que son cosas que ustedes como apoderados deberían saber. O la pega a los orientadores de colegio en realidad es esa. Estas dudas que ustedes están teniendo son las mismas que tienen los chiquillos. Y habitualmente en los colegios quien debiera contestar eso es el orientador o la orientadora, se supone. Y ojo, otro dato importante, Sofía, que se me había pasado por alto. Incluso la tabla de puntaje para los colegios técnicos, la tabla de puntaje según nota, es más alta. ¿Por qué? Para beneficiarlos con respecto a un chico de científico humanista. Precisamente porque ellos tienen reducción de horas. Así que ojo con eso. También, tenerlo en cuenta. ¿Ya? Ojo con ese pequeño, gran detalle. Ahora, para cerrar esto antes que nos vayamos al recreo. Cuando yo estoy hablando, chiquillas, de conocimientos, estoy hablando lo que quiero que el alumno maneje en concepto, información de fechas, datos, números, ¿cierto? Etcétera. De personajes, por ejemplo. Y, por ende, para tener conocimiento yo necesito memorizar, necesito comprender y necesito a veces explicar, ¿ya? La habilidad, en este caso, ¿cierto? Es la capacidad para desarrollar tareas. Por lo tanto, ¿qué necesito yo ahí? Necesito poder hacer, necesito poder analizar, ¿cierto? E incluso ejecutar y evaluar lo que estoy haciendo, si que lo estoy haciendo bien o mal. Y la actitud, más bien dicho, es una cuestión de cómo yo me presento frente al aprendizaje. Me refiero a que si sé trabajar en equipo, si valoro que me cuestionen si algo hice mal, por ejemplo, la capacidad, ¿cierto?, de respetarlos tú, la actitud, por ejemplo, respetuosa de esperar que el compañero termine de hablar para después hablar yo, ¿cierto? A eso se refiere. Es una cuestión, la actitud es una dimensión un poco más valórica sobre cómo las personas se predisponen al proceso de aprendizaje y cómo su disposición va cambiando a través del proceso, en el fondo. ¿Vamos bien hasta acá, chicas? Sí, profe. Maravilloso. Entonces, ¿cuáles son las asignaturas habitualmente obligatorias? Y con esto cierro para que podamos ir al recreo. Usted tiene que entender que nosotros tenemos 3 niveles educativos. Primero, el nivel preescolar, ¿cierto? Que habitualmente tiene prekinder y kinder. Recuerden que actualmente el kinder es obligatorio, ¿ya? Kinder es obligatorio, prekinder no. Ojo con eso. Luego, por una reforma que se hizo en el año 1966, se estableció que existen 12 años de escolaridad, divididos en 8 que corresponden a enseñanza básica y 4 que corresponden a enseñanza media. Y de hecho, Pero no tiene nada. ¿alguno de ustedes estudió en técnico en los 80? ¿O tuvo gente que estudió en los 80
en colegios técnicos? Yo ¿Ya? estudié secretariado en computación en el Ya. 90 y algo. ¿Y hasta qué curso era? Cuarto En el caso medio, mi hermano salió de quinto. ya, eso era lo que quería. ¿Ve? Sí, Usted me mis ahí hermanos salieron de quinto. los que estudiaron en colegios técnicos en los 80, ellos tenían quinto medio, chiquillos. Pero el quinto medio, en el caso de los técnicos, era para terminar la carrera, ¿ya? Era para terminar la carrera. Ahora, en básica, ¿qué es lo que usted tiene fundamentalmente como asignatura obligatoria? Lenguaje, ¿ya? Ojo con la lengua indígena. Se da solamente en zonas donde hay una gran diversidad étnica, digamos, de pueblo originario. Por ejemplo, en Arica, en Temuco también se da bastante. Luego tienen idioma extranjero, ¿ya? Habitualmente el idioma que está en en los programas de estudio es el inglés. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos en algún momento dos idiomas, inglés y francés, pero con la reforma que se hizo en el ministerio, se eliminó el francés y solo quedó el inglés. Tenemos matemática, ciencias naturales, historia, ¿cierto? Artes visuales, educación musical o música, educación física y salud, tecnología, orientación y religión. Ojo con religión, chiquilla. Es importante que ustedes sepan esto, ¿ya? Es solo para su cultura general. Religión es una asignatura optativa y no tiene influencia en el promedio final. ¿A qué me refiero con esto? Que religión en definitiva no tiene nota, ¿ya? Y por lo tanto, aunque usted vaya a un colegio católico y al niño le vaya terriblemente mal en religión, ese niño no va a repetir, ¿ya? Ojo con eso. En cambio, si a un niño, ¿cierto?, va a un colegio y no le va bien el lenguaje y se da hecho la evidencia de que a lo mejor su promedio general es muy bajo y además tiene rojo el lenguaje, podría eventualmente repetir. Pero en el caso de religión, no, ¿ya? No impacta en la repitencia de un alumno. Y orientación tampoco tiene influencia en el promedio final, para que usted más o menos lo sepa. Chiquillas, ahora sí, para no pasarme tanto del break y quitarles tanto tiempo. ¿Alguna duda con esto que hemos visto en esta primera parte? ¿Alguna consulta que usted quiera hacer, etcétera, etcétera? ¿No? No, profe. Maravilloso. Entonces, no les voy a quitar más tiempo. Salgan nomás a break y vuelvan, ¿cierto? Son las 8:03, son las 8:03, vuelvan a las 8:23, ¿ya? A las 8:23 retomamos para ir cerrando ya esta parte. Así que nos vemos.
Hola, ahora sí. ¿Pudieron tomarse un cafecito, un tecito, alguna cosa en estos 20 minutos? Sí, profe. Ya, genial. Entonces, vamos a ir a la última partecita antes de la prueba, ¿ya? Antes de cerrar, digamos, el módulo 5 y hablar, ¿cierto?, ya de la próxima evaluación. Espérenme un momento. Vamos a retomar entonces. Ahora sí. Entonces, cuando nosotros, ¿cierto, chiquillas, hablamos de asignaturas en un programa de estudio, o hablamos de asignaturas en realidad en términos de educación, hablamos, ¿cierto?, que corresponden a los saberes, a lo que se busca que los estudiantes aprendan, ¿ya? Y que obviamente se van desarrollando de forma progresiva en la enseñanza básica y, por supuesto, se profundizan en la enseñanza media, ¿ya? Se busca más bien que el estudiante maneje ciertos saberes esenciales para su formación personal, integral, ¿cierto?, etcétera. Ahora, lo que sí hay que entender es que las dos asignaturas siempre más importantes han sido lenguaje y comunicación y matemática. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que lenguaje y matemática son las más importantes? ¿O han tenido más relevancia siempre? ¿Cuál creen ustedes que sea la razón? Porque la ocupamos en todas partes, o sea, en todo lo que hacemos casi son, Correcto. Correcto, porque de hecho, lenguaje tiene algo que se llama comprensión lectora. Si yo no entiendo lo que leo, no voy a entender nada de ninguna asignatura. Por lo tanto, lenguaje es base y matemática, como ustedes decían muy bien, porque si en el fondo yo no conozco los números, no puedo manejarme en ninguna cosa prácticamente. Por lo tanto, son las asignaturas base, definitivamente son las más importantes. Ahora, el número de las clases va variando, o sea, de hora a la semana va variando, ¿ya? Pero va a depender del desarrollo cognitivo de los alumnos. Por ejemplo, ¿cierto? De primero a cuarto básico, como ustedes ven ahí, son 6 horas de clase en lenguaje y comunicación, ¿ya? De quinto a sexto básico son 5 horas y de primero, idealmente después, van en tercero medio incluso a las 3 o 4 horas, o sea, va bajando, pero de todas formas busca que el estudiante tenga habilidades que sean transversales, como saber leer textos, interpretar textos, ¿cierto?, etcétera. Y en el caso de matemática, se busca que aprenda la operatoria, pero también sepa que aprenda o que pueda aprender, digamos, resolución de problemas, por ejemplo, ya para que se hagan más o menos la idea. Ahora, en todos los colegios existe por normativa el llamado tiempo de libre disposición. ¿Qué significa esto, chiquillas? Que existen tiempos para que el colegio defina si quiere ocuparlos para reforzar ciertas materias o para dar otro tipo de saberes. ¿A qué me refiero con esto? A que puede poner reforzamiento de lenguaje, puede poner reforzamiento de matemática, o puede también colocar cierta diversidad de talleres que no tiene, digamos que no tienen otra escuela. Por ejemplo, no sé, pues, puede poner ajedrez, puede poner fotografía, puede poner, no sé, más deporte, por ejemplo, puede darle más hora al deporte, puede, por ejemplo, si es católico, profundizar en la religión misma o en otras religiones. ¿De qué va a depender eso? De la disposición que tenga cada colegio y de la misión y la visión que tiene declarada en su proyecto educativo institucional. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de objetivos de aprendizaje transversales, se refiere a lo que se busca con el desarrollo personal de los estudiantes.
Es decir, qué tipo de actitudes se busca lograr en los estudiantes a medida que va pasando el tiempo. Se busca que sean, eh, se busca que sean básicamente tolerantes, que tengan pensamiento crítico, que sean juiciosos, que sean respetuosos, por ejemplo. Esos objetivos de aprendizaje transversales son los que están orientados a lograr estas conductas en los estudiantes. ¿Ya? ¿Se va entendiendo hasta acá, chiquilla? ¿O hay alguna duda? ¿Puede explicar de nuevo lo de transversales? Ya. Cuando me refiero a transversales, me refiero a que son relativamente similares para todos los niveles educativos. ¿Ya? Es decir, desde primero básico en definitiva hasta cuarto medio. Por eso son transversales. Y porque además trascienden a todas las asignaturas. A eso me refiero con el tema transversal. Ahora, tienen que ver estos objetivos de aprendizaje transversal básicamente con el tipo de actitudes que yo quiero lograr en los estudiantes. Si es que son respetuosos para esperar su turno, si es que son o tienen pensamiento crítico para poder analizar la información que reciben, si son tolerantes, por ejemplo, si pueden argumentar sus planteamientos de manera adecuada, por ejemplo, etcétera. No sé si ahí me expliqué de mejor manera. Sí, profesora. Ya. Y ojo, son transversales, insisto en la idea, porque no son propios de una asignatura, son de todas las asignaturas. Por ejemplo, uno de los aprendizajes transversales que más se busca es el trabajo en equipo, que el estudiante sea capaz de trabajar con otras personas de buena forma. Por eso, por ejemplo, se ha dado tanto realce a las actividades que tenemos en los colegios todos los años. Por ejemplo, no sé si ustedes en sus colegios de los hijos o ustedes cuando fueron estudiantes tuvieron fiesta costumbrista. Habitualmente la fiesta costumbrista, ¿qué es lo que hay? Muchos bailes folclóricos. Y esos bailes folclóricos habitualmente los califican con una nota. Y es todo un proceso porque en el fondo se evalúa a veces la presentación de todo el curso, ¿cierto? O se le evalúa también el hecho de cómo se presenta frente a los apoderados. Entonces, son cosas muy variables, pero ¿qué es lo que buscan? Fortalecer habilidades transversales como el trabajo en equipo, la escucha activa, etcétera. ¿Me doy a entender hasta ahí, chiquilla? ¿Se entiende? Sí, profesora, es como Sí, cosas profe. que quieren que aprendan todos los niños de una u otra forma, como el trabajo en equipo, como dijo usted, no sé, po, y otras cosas más. Correcto. Valoración, por ejemplo, por la diversidad cultural, respeto a los derechos humanos, tolerancia, por ejemplo, son objetivos de aprendizaje transversal que están declarados. Así que bien, buena conclusión. Valorar nuestras costumbres también, Por nuestros ejemplo, bailes, nuestras cosas de- propias. exacto, de hecho, eso está declarado, por ejemplo, en historia, aparece que los estudiantes de historia tienen que ser capaces de valorar los procesos históricos que han vivido o que han fortalecido la diversidad cultural, por ejemplo. Es un aprendizaje transversal porque en el fondo yo tengo que ser consciente que si yo estoy aquí en este momento es porque pasaron procesos históricos diferentes que me han permitido llegar hasta acá. ¿Me doy a entender? A eso se refiere con el carácter más amplio, más transversal que tiene este tipo de objetivo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O todavía un poco de dudas? Sí, profe. Ya, súper. Ahora, dentro de los objetivos de aprendizaje que son más transversales, tenemos de varias dimensiones, ¿ah? Primero, una dimensión física que tiene que ver con el cuidado de nuestro cuerpo. Está relacionado con la higiene, con el autocuidado, con la prudencia cuando estoy desarrollando habilidades con otros. Por ejemplo, lo mismo que planteamos delante, respetar los turnos, evitar agredir a los compañeros, no ser brusco, ¿cierto? Por ejemplo, en el trato, etcétera. No tocar a otra persona contra su voluntad, por ejemplo, que se da tan frecuentemente en los niños hoy. ¿Ya? Por ejemplo, yo les comentaba a ustedes que yo trabajo en un colegio de hombres y lo que más se quejan los chiquillos es de esta mala costumbre que tienen los varones a veces de agarrarse ciertas partes del cuerpo, ¿no?
que a lo mejor para ellos, para muchos de ellos puede ser chistoso, pero no se ponen a pensar muchas veces los chiquillos que para otra persona puede ser invasivo y desagradable, por cierto, que te anden toqueteando, ¿no? Entonces, ese tipo de actitudes es lo que trabajan habitualmente los objetivos de aprendizaje transversales, ¿ya? Para ser más respetuoso con el otro. Ahora, la dimensión afectiva tiene que ver con que los colegios tenemos una importancia fundamental en la autoestima de los estudiantes, ¿ya? Ojo, el autoconcepto de un estudiante es muy importante. Por eso les decía en la clase de ayer que fueran extremadamente cautelosos con el trato, porque si tenemos un chico de baja autoestima que además, por ejemplo, se dirige a usted y usted lo ignora sistemáticamente, ese estudiante podría usted contribuir a esa sensación de baja autoestima que tiene, que no se siente importante para nadie, por ejemplo, que le pasa a muchos estudiantes, chiquillas, que a veces ellos mismos dicen que no se sienten parte, ¿ya? O no encajan, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de aprendizajes transversales que sean o de una dimensión más afectiva, nos referimos, ¿cierto?, a que tiene un buen concepto de sí mismo, que tiene respeto por los demás y por sí mismo también, ¿cierto? Que puede ser tolerante, que debe ser respetuoso, por ejemplo, que debe ser incluso solidario, ¿ah? Que a pesar de que ustedes dirán, a lo mejor eso es más énfasis de un colegio que sea religioso, lo cierto es que la solidaridad también está presente dentro de los programas de estudio, ¿no? Ojo con eso. Que sea reflexivo, por ejemplo, que se dé cuenta cuando se equivoca. Eso es una dimensión más bien afectiva. Ahora, la dimensión cognitiva tiene que ver con las operaciones que hace nuestro cerebro cuando nosotros aprendemos, que son de diverso tipo, por lo demás. Por ejemplo, cuando hablo de objetivos de aprendizaje que estén vinculados con una dimensión cognitiva, por ejemplo, tengo que entender que pueden ser temas como una lectura que tenga una habilidad, ¿cierto?, de lectura comprensiva, que sea capaz de seguir instrucciones, por ejemplo, que sea capaz de analizar una información que recibe, de comparar informaciones de dos textos sobre un mismo tema. Y esta última parte es bien importante, resolver problemas que existan entre sus compañeros y él, o quizás contribuir a la solución de otros problemas que tengan otros miembros de la comunidad educativa. No sé si a ustedes les ha pasado en el curso de sus hijos o hijas, que habitualmente siempre hay chicos que buscan conciliar, que buscan dialogar con los compañeros para que no peleen, por ejemplo, o que son los primeros que salen a separarlos cuando está habiendo un inicio de un conflicto. ¿No? ¿Les ha pasado eso? ¿O les pasó eso cuando ustedes estudiaban? Que hubiera un compañero que fuera como el que siempre iba a evitar el conflicto. Eso pasa todavía incluso. Que tenemos niños que tratan de conversar para evitar que peleen, por ejemplo, dos o más compañeros. Eso es parte de una dimensión afectiva, de la preocupación que yo tengo con el otro, ¿cierto? Y también es cognitiva porque en el fondo yo estoy pensando cómo voy a resolver ese problema. Es decir, estoy ocupando la información para resolver una dificultad. Ahora, la parte sociocultural tiene que ver con mi visión como persona frente al entorno en el que yo estoy. Entendiendo, chiquillines, no es que yo me meta en mi tema histórico aquí, que los seres humanos somos parte de una comunidad. Y como tal, ¿cierto? Con esa comunidad tenemos deberes y tenemos derechos. Y sobre todo tenemos responsabilidad, ¿cierto?, con lo que hacemos frente a otras personas en nuestro espacio. Por ende, esta parte es una de las cosas que más cuesta en los colegios. Por ejemplo, que cuiden el mobiliario, que cuiden el entorno, ¿no? Que cuiden, por ejemplo, o que saquen los papeles del suelo, que si tiran un papel, por ejemplo, vayan y lo recojan. Los baños. No sé si a las chiquillas aquí que son auxiliares, pero los baños es un dolor de cabeza en los colegios, chiquillas. Es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque los niños no son cuidadosos con los vanitorios, por ejemplo, no son cuidadosos con las cosas del baño, rayan los baños, ¿no? No sé si en el colegio de sus hijos pasa, pero por ejemplo en el que yo trabajo, la pintura no duró una semana
antes que los cabros empezaran a pintarla. Y la llenaron de rayado, graffiti, etc. No sé si a ustedes les ha pasado por ahí. Acá, por ejemplo, como les decía, habían pintado los baños, duró 3 días y lo rellenaron entero otra vez. Entonces, por ejemplo, en esta dimensión sociocultural hay que tratar de hacer al estudiante responsable de su entorno. Por eso hay tantos objetivos de aprendizaje que van en esa línea. Valorar la vida en sociedad, es decir, el respeto que me merece vivir con otras personas. Valorar el entorno que yo tengo, el espacio en el que vivo. ¿Ya? Ojo con eso. Valorar los recursos que tengo. Por ejemplo, en los colegios pasa mucho que los chicos rayan las mesas. ¿Ya? Y a veces destruyen las mesas o destruyen las sillas porque están balanceándose, ¿cierto? O haciendo otras actividades que en realidad no corresponden. Luego, también aquí tiene una dimensión con la historia. ¿Por qué? Porque como les decía adelante, nosotros tenemos, en este caso, tenemos un compromiso con con nuestro pasado y tenemos un compromiso con nuestro futuro. El tema es que no podemos tomarlo en su totalidad si es que no conocemos nuestra historia. Lo mismo respecto a las tradiciones. ¿Cómo yo sé qué tradición hay en este país si no manejo historia, por ejemplo? Etcétera. Ahora, también otros objetivos transversales tienen que ver con la responsabilidad, ¿cierto? Y el compromiso que existe con respecto a mí mismo y al espacio que yo vivo o con los seres humanos con los que interactúo todos los días. Eso también es parte de una dimensión que es sociocultural. ¿Ya? Chicas, ¿vamos bien hasta acá? ¿Y chicos? ¿O hay alguna duda? ¿Tienen alguna duda? Perfecto. Entonces, también tenemos objetivos que apuntan a una dimensión espiritual, pero estos están vinculados también al desarrollo moral. Por ejemplo, ser consciente que mi libertad puede hacerle daño a otros. Por ejemplo, ¿qué pasa con un estudiante que grita en la sala toda la hora, chiquilla? Interrumpe la clase y no deja aprender a los demás. Correcto. ¿Está haciendo uso de su libertad? Claro que sí, po. ¿Pero está perjudicando al resto? Sí, porque no se concentra él y tampoco deja concentrarse a los demás compañeros. Esa es una de las cosas que más tenemos que trabajar en el colegio. Los niños no son conscientes, ni los niños ni los adolescentes, que a veces su conducta daña al resto. Por ejemplo, los chiquillos se enojan mucho con los profes cuando nosotros los cambiamos de puesto. De hecho, mi última jefatura, y esto les cuento una experiencia, me acusaron de que yo les estaba quitando el derecho a la amistad. Claro, el problema es que no- ellos no entendían que, claro, ellos se llevan muy bien juntos, hacen bien sus trabajos, pero cuando estaban en clase, conversaban demasiado. Y eso me distraía a mí, porque más encima estaba sentado adelante, y distraían, por supuesto, a los compañeros que tenían al lado. Entonces, este es un trabajo que realmente es de chino, y en ese sentido la pega del profe jefe es súper ingrata porque generalmente uno es el pesado. ¿Ya? El profe jefe es el pesado, el que aplica la norma, el que los reta, ¿cierto? Pero está vinculado con esto, con una dimensión moral de que sea responsable, de que ejerza su libertad de forma responsable, de que sea justo, de que sea respetuoso, ¿cierto? Tolerante. Entonces, la dimensión sociocultural con la moral están muy, muy parecidas. Ahora, ojo, esto también tiene que ver con los discursos de los estudiantes. Yo me acuerdo que en una de las primeras clases, yo les decía a ustedes que tienen que ser extremadamente cautelosos con respecto a la diversidad que existe en los colegios. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Por qué lo digo? Porque aparte de que está declarado en los programas de estudio, hay una serie de normativas que exigen el respeto a cierto tipo de minorías. Por ejemplo, las minorías étnicas, por ejemplo, las minorías sexuales, por ejemplo, ¿cierto? Eh, Dije pueblos originarios, ¿cierto? Sexuales y también los inmigrantes. ¿Ya? Ojo, la xenofobia
es un problema en el discurso de un estudiante porque le va a generar un problema de convivencia. Entonces, esto está enlazado con la dimensión moral porque en el fondo yo tengo que lograr que ese estudiante entienda que en su colegio o en su comunidad hay una variedad de personas que existen y que no por eso él, ¿cierto? O ella va a tener la posibilidad de ofenderlos cuando se le dé la gana, ¿no? Entonces, este es un trabajo de la dimensión moral que es bien intenso y que a su vez está vinculado con la parte sociocultural. ¿Ya? Ahora, en la parte espiritual, que eso ya más bien un tema religioso, ¿cierto? Está relacionado con la comprensión que el estudiante tenga de la religión y del ser humano de acuerdo con una visión religiosa. ¿Ya? Ojo. Ahora, lo que sí se busca, ¿ya? Dentro de los programas, es que el estudiante sea capaz de trabajar. De hecho, el enfoque, chiquillos, de los programas de estudio va a un elemento cada vez más práctico por sobre lo teórico. Es decir, que el profe, en vez de ser el que hace la clase y habla toda la hora, como por ejemplo lo que yo estoy haciendo en este momento, busca que el profe hable un rato y que el resto del tiempo guíe a los estudiantes lo que están haciendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el paradigma o el modelo educativo que tiene Chile hoy por hoy busca que el estudiante aprenda haciendo. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque busca que desarrolle habilidades como la resolución de problemas, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, ¿de qué va a depender también de la actitud del estudiante? Por lo tanto, volvemos a la parte moral, cuando hablamos del respeto, de la responsabilidad, ¿cierto? Etcétera. Chiquillas, ¿vamos hasta aquí bien o hay todavía alguna duda? ¿No? Entonces, avanzamos. Ahora, ya, súper. Ahora, lo importante en esto es que cuando yo voy a trabajar con otros, tengo que tener otras ciertas habilidades. Por ejemplo, interesarme en conocer lo que los demás están haciendo. Ser proactivo, es decir, gestionar también o generar ideas para poder solucionar el problema sin que me las pidan. Trabajar en equipo de buena forma, respetando a los otros, ¿cierto? Y llegando a acuerdos para poder desarrollar los trabajos. Por ejemplo, ¿ustedes han reclamado alguna vez porque un profesor les da mucho trabajo en grupo? Dígame la verdad, eso sí. ¿O han escuchado a apoderados que reclaman por eso? ¿Que cómo el profesor les da tanto trabajo en grupo? Sí, sí, yo he reclamado. Ya. Pero hay un Porque se problema elige el grave. compañero que vive más lejos. Y uno por lo horario en realidad no puede acceder a que el niño se vaya a la casa del compañero o que vengan acá a la casa de uno. Claro. El tema es que el trabajo en equipo está dentro de un objetivo de aprendizaje que están en los programas de estudio. No es que muchas veces Claudio no quiera que, y esto para todos, no es que muchas veces el profesor quiera que trabajen en grupo. Claro, para nosotros a veces es más simple porque son menos trabajos que revisar, pero tienen esta otra complejidad de que los padres tampoco no tienen por qué saber que el objetivo del trabajo en equipo está dentro de las bases curriculares. Por eso que los profes, muchos dan varios trabajos, ¿ya? Claro, no, no, o sea, el problema no es de que sean grupos, sino que el problema es que las clases, el trabajo dura muchas clases. A veces no se ha puesto clase solamente el día del uno. Entonces están una semana, 2 semanas, entonces la tercera semana aún no califican y tienen que juntarse en la casa de un X compañero para terminar y entregar el trabajo. Fuese en el colegio no habría problema, pero a eso andan con el trabajo ahí y al final tienen que hacer todo de nuevo porque se echa a perder, se arruga o X Exacto. motivo. Es que Profes- hay dos problemas. profesora, y también Bueno, lo que no me gusta a mí es que siempre uno manda los materiales y siempre los otros niños no lo llevan, entonces cuando trabajan así, y eso es complejo, po, al final uno gasta más. es que ese es el tema de los trabajos en grupo. Creo que las dificultades pasan por si los trabajos a veces son muy largos o son muchas clases, también es un tema de planificación ahí de los docentes y del equipo a cargo, pero también pasa porque los niños no siempre logran llegar a estos acuerdos, sea por características de personalidad o sea porque todavía no son lo suficientemente autónomos para tomar decisiones. ¿Ya? Ojo con eso. Ahora, ¿es resorte del profesor? Sí, porque el profe debería estar monitoreando más activamente, pero
lo cierto es que los trabajos en grupo se han complejizado porque a los chicos les cuesta un montón organizarse. Y eso pasa, pero mucho. ¿Ya? Ahora, eso es parte de estos objetivos, claro, porque en el fondo el buen trabajo en equipo significa que yo me puedo organizar en el tiempo y lo tuve. Ah, ya, por lo menos Sofía, eso es bueno, que vivían todos cerca. Pero no, yo como profe jefe muchas veces he tenido que escuchar, es que ¿por qué el profesor le da tanto trabajo? Es que yo no sé por qué al niño no lo dejan trabajar solo. Es que a veces no es que no queramos, sino que es para que los estudiantes puedan desarrollar la habilidad de trabajar con otro, de buena forma, quiero decir. Ahora, la última área importante aquí es las tecnologías de información y las comunicaciones, es decir, el uso, chiquillas, de las TICs. Todo lo que es, pero ojo con esto, ¿ah? Es saber manejar computadores, celular, televisión, pero cuidado. Y esto, de hecho, algunos videos se los voy a mandar hoy día. Cuando yo hablo de TICs, también necesito poder trabajar con herramientas digitales, como por ejemplo, programas de computador, Word, ¿cierto? Excel, PowerPoint, buscar otras aplicaciones para aprender. Por ejemplo, muchos niños trabajan en Canva. No sé si conocen Canva. ¿O les suena Canva de algún lado? Sí, yo lo conozco. Y esas que se Canva, hacen, dele nomás, continúa. en la que se pueden hacer currículum, todas esas cosas. Exacto. Canva es una maravilla porque es una plataforma de diseño donde usted puede encontrar plantillas prácticamente para todo. El tema y dónde se caen habitualmente los chiquillos es en esta palabra. Por eso les decía que les iba a mandar algunos videillos al respecto. En esto, en la ofimática o el trabajo con programas de escritura y cálculo. Hay una enorme cantidad de niños, chiquillas, que no manejan Word, que no saben, por ejemplo, justificar un texto, que les cuesta cambiarle el tamaño de la letra, ¿ya? O que no saben, por ejemplo, en el teclado hacer tildes. Y cuando usan, por ejemplo, el autocorrector, no siempre todas se las reconocen, por ejemplo. Entonces, esta dimensión también es importante porque busca que los estudiantes puedan manejar esto que es tan transversal como son las herramientas digitales, ¿ya? Pero no solamente eso, chiquillas. Se habla también de ciudadanía digital en el sentido de la responsabilidad de los estudiantes en redes sociales. Ojo con esto, porque aunque ustedes no lo crean, actualmente uno de los problemas que más se está dando en los colegios es el ciberbullying o el ciberacoso. ¿A qué me refiero con esto? A que molestan a los compañeros por las redes sociales de los compañeros, sea WhatsApp, que se burlen con la foto del compañero, ¿cierto? Por ejemplo, o que los molesten por Instagram, o que los amenacen por Facebook, ¿cierto? Etcétera. Eso es parte del ciberacoso. Y eso es algo que se está incluyendo en los programas porque se busca que los chiquillos sean más conscientes que esas cosas son dañinas y que pueden afectar significativamente la moral de una persona. ¿Ya? Ojo con eso. Chiquillas, ¿vamos bien hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Entonces, hasta aquí, hasta lo que vimos aquí, es lo que entra en la segunda evaluación que voy a habilitar a las 10 de la noche hoy día, ¿ya? Para no molestar en el grupo a cada rato, para que sepan, la prueba va a quedar habilitada a las 10 de la noche y va a durar, obviamente, entre las 10 de la noche de hoy día y las 10:30 de la noche de mañana, ¿ya? Para que tengan tiempo de sobra, prepararla bien. Y yo, por supuesto, les voy a subir la clase que acabamos de tener hoy día, ¿ya? Voy a pasar la lista ahora, espérenme un momento, y con eso vamos a quedar libres por el día de hoy. ¿Hay alguna duda antes de que empiece yo a pasar la lista? El momento que me pregunten. En caso que no la pueda dar mañana, En el caso Carmen Gloria que no la pueda dar, avíseme por interno y se la reabro el sábado, ¿ya? Porque mm, si ustedes se fijaron que en el calendario, no sé si se dieron cuenta en el calendario, que la próxima semana van a tener evaluaciones juntitas. No sé si se dieron cuenta del cronograma que les mandé al principio del curso. no. Ya. Entonces,
la idea es que esta evaluación que quede pendiente la saquen este fin de semana y quede lista, ¿ya? Entonces, si hay alguien que no la puede dar, por favor que avise mañana, en el día para poder habilitársela el día sábado completo, ¿ya? Así que me avisa Carmen Gloria si es que no puede llegar a hacerlo, ¿ya? Ya, la Sofía ahí hizo la tarea porque se fijó que en el cronograma vienen evaluaciones bien juntitas, entonces no quiero que se atrasen. La idea es que terminemos el curso en fecha y en regla, ¿ya? Sin estudiantes, por supuesto, que estén pendientes. Entonces, ahí la cuestión, en otras palabras. Entonces, chiquillas, voy a pasar la lista y con esto vamos a quedar listas. Xiomara Aguilera vino. ¿Está, cierto? Sí, ahí está. Sí, presente, señorita. Perfecto. Lourdes Mejía, o sea, Lourdes Antonio, perdón. Me equivoqué. Lourdes Antonio. Claudia Auger. Presente, profe. Super. Camila Avilés. Camila Avilés. María Cárdenas. Presente, profe. Romina Cisternas. Presente, profe. Profe, soy Camila Vilés, presente, que no podía sacar el audio del teléfono. No se preocupe, la puse presente porque había alcanzado a mirar justo su imagen. Así que Gracias, estaba atenta mirando, así que no se preocupe, no se me pasó. gracias, Tranquila, profe. de nada. Margarita Cortés. Margarita Cortés. No está. Ya. Gabriela Escobar. Gabriela Escobar. ¿No? Ah, sí, ahí está. Ahí la vi. Sí, profe, aquí estoy presente. Sí, no sé. Gut. Ya vamos a dejar también a la chiquitita presente. Eva Fuentes. Ah, ya verdad que dijo por el chat que no iba a poder asistir. Ya. Certificado. Leonardo Hidalgo. Tampoco está. Carmen Ormazábal. Presente. Perfecto. Patricia Martínez. Patricia Martínez. ¿Por aquí? Ya. Danitza Maturana. Presente, profesora. Super. Allá voy. María Muñoz. Presente, profesora. Super. María Navarrete. Presente, profesora. Perfecto. Luisa Ojeda. Presente. Maravilloso. Gisela Padilla. Ah, parece que ya me escribo por interno. Ahora me acuerdo. Sofía Parra. Presente, profesora. Super. Daniela Pérez. Presente, profesora. Super. Jennifer Pino. Ah, esta niña también me escribió. Ahora que me acuerdo. Ya. Tatiana Ramírez. Presente. Super. Ay. Ya. Ahí sí. Elvira Reyes. Presente. Super. Marjorie Rojas. Marjorie Rojas. Y nos quedan las últimas tres personitas. María Saldívar. Presente. Valesca Tirapegui. Presente, profesora. Super. Y cerramos con Susana Vázquez. Presente, profesora. Maravilloso. Chiquillas, entonces, en una horita más voy a habilitarles la prueba para que estén atentas, ¿ya? Repasen
aprovechen el tiempo para echarle un vistazo. Esta materia en todo caso no es tan densa como la primera, así que debería poder irles todavía mejor con respecto a la primera prueba. Y cualquier duda o consulta, como ustedes saben, pueden preguntarme también por interno si es que se hace muy tarde en la noche, ¿ya? Chicas, que les vaya muy, muy bien, que tengan un bonito resto de semana y nos vemos el lunes. Verdad, nos vemos el martes, disculpen. Nos vemos el próximo martes. Cuídense. Un abrazo grande, que estén muy bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao, que les gracias. vaya bonito. Chao, gracias. Buenas noches. Estén muy bien, que descansen. Chaito.